Grabación, una vez más. Bueno, después de este pequeño receso, break que tuvimos, eh, vamos entonces a seguir dando fuerza y los últimos minutos los vamos a reservar para comentarios, preguntas, hermanos. Me gustaría que he recibido buenas preguntas. A veces yo respondo nada más con un simbolismo, una imagen, hermanos. Eso no quiere decir que se me olvide. Estoy trabajando en una respuesta. Si no se la respondo a la, luego es que entonces es una muy buena pregunta, hermanos, que me hacen meditar profundamente en ella. Este, recibí una muy buena, hermanos, que no sé por dónde entrarle eh, para responderla. Este, y me gustaría trabajarla en la clase, si es posible, voy a pedirle a ese hermano que me mandó, si me deja después trabajarla, pero voy a primero trabajarla en privado. Entonces, de esta primera semana es muy importante que de estas clases, hermanos, algo que usted note, algo que a usted le interese, haga, subraye y elabore una pregunta. Así vamos a dar validez de que hemos estado poniendo atención, de que estamos analizando, entendiendo algo que escuchen, apunten una pregunta, máximo tres, ¿verdad? De cada clase que estamos, de cada día de clase que estamos teniendo. Será muchas contribuciones y ya a final de esta semana, yo espero podamos tenerles el material, ya está el material en la plataforma, hermanos. Y a partir de este fin de semana, yo les urgiría, les solicitaría, les invitaría, les animaría, eh, este, y les forzaría, no es cierto, no es cierto, no tanto así, ¿verdad? Pero que empiecen con buenas lecturas que les vamos a hacer, yo les voy eh, vamos a subir a la plataforma a través de nuestro sílabo, para que vayan a empezar leyendo, hermanos, poco a poco. Y una vez más, al final de la otra semana, hay que entregar nuestro reporte de lectura, ¿verdad? Este, pero bueno, nos vamos a concentrar en temas específicos de Dios y de la palabra de Dios, hermanos, desde el terreno de la fe, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Una pregunta, Sigo, profesor, ¿puedo? por supuesto, adelante. El tema de las preguntas al final de cada clase, ¿cuántas eran? ¿Una o tres? Una, máximo tres. Con que hagan una, Eh, hermana, sí, es bienvenida. Dos, qué mejor. Tres, excelente. ya correría de la clase pasada, ¿no? Sí, de la clase pasada y también de este día, Ok, solamente ujú, para muy dar bien. validez que estamos siguiendo la clase, hermana. Ujú. Gracias, gracias. De nada, gracias a usted, gracias por eso, por esa ayuda. Bueno, entonces continuamos. Estamos hablando de esta vara de medir, de esta eh, medición que tenemos, eh, y la pudiésemos aplicar de una manera literal, hermanos. La definición de la palabra canon a lo que realmente, de hecho, esa fue la intención, de ver cómo la palabra de Dios era, era tan, ejercía tanta influencia en la vida del hombre que así se empezó a entender. Bueno, ¿qué hay del Nuevo Testamento? Hebreos 1:1 dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hay un patrón. En el Antiguo Testamento Dios actúa y luego nos proporciona las interpretaciones de esas acciones a través de la palabra escrita. Fue lo mismo con la venida de Cristo. Dios actuó enviando a su Hijo y luego proporcionó una interpretación escrita de esa acción. Se cumple un patrón, se cumple una medida, se cumple una forma. Bueno, hay algunos escritores, o algunos escritores, hermanos, dan la falsa impresión de que la iglesia tardó mucho tiempo en reconocer
reconocer la autoridad de los documentos del Nuevo Testamento, señalando, por ejemplo, el Concilio de Cartago en el año 397 como la fecha en que se tomó la decisión final acerca de cuáles libros estaban dentro de observar la distinción entre el reconocimiento de la autoridad de un libro y la elaboración de una lista que incluye el libro. Bueno, esto último habría tomado algo de tiempo, especialmente en el mundo antiguo. Con todo, los 27 libros del Nuevo Testamento habían estado en circulación durante siglos y se les trató como escritura desde el principio. No es correcto decir que los primeros cristianos tenían una gran variedad de creencias creativas y estanterías enteras llenas de evangelios y textos alternativos. No, no era así. Los únicos escritos cristianos que datan con seguridad del primer siglo son los libros del Nuevo Testamento. Eran cartas fidedignas, eran escritos comprobables. Sí, bueno, algunos líderes debatieron si algunos libros tenían autoridad y qué bueno que lo hicieron así, ¿no? Pero principalmente cartas como Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis que tienen temas y énfasis ligeramente diferentes a las cartas del apóstol Pablo. Bueno, pero que en comparación con los libros no bíblicos que fueron rotundamente rechazados sin mucha controversia, este, estos libros fueron ampliamente aceptados en todo el mundo cristiano, ¿verdad? Las cartas de Pablo, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. En ese sentido, hermanos, de hecho, cada vez que alguien pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que los evangelios en la Biblia son los documentos más antiguos y originales y que los otros evangelios no fueron destruidos en una conspiración? Tenemos dos respuestas bíblicas, hermano, respecto a ese tipo de planteamientos. En el primer lugar, los primeros creyentes se preocuparon mucho por la verdad y defendieron en sus cartas por qué los libros del Nuevo Testamento son autoritativos, ¿verdad? Los primeros creyentes tenían muchas diferencias teológicas y venían de diferentes partes del mundo. Sin embargo, no los vemos discutiendo por la inclusión de los evangelios gnósticos, por ejemplo, ¿verdad? A mí me encanta de niño, yo recuerdo mucho este, que siempre me fascinaba cuando el predicador empezaba a decir las primeras palabras de cada carta, ¿verdad? Por ejemplo, de las que más, pues son más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las de Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, ¿verdad? Sino por voluntad. Ese tipo de introducciones, hermanos, realmente no cualquiera en ese tiempo del primer siglo podía decir fácilmente, no cualquiera. Entonces, ni mucho menos, no cualquiera iba a poder ser también, a tener ese atrevimiento porque tenía que haber un sello de comprobación. Y aún más, hermanos, lo que hoy en día seguimos batallando la mayoría de nosotros, los seguidores de Cristo, los cristianos, que es el testimonio. Testimonio, hermano. El testimonio sigue siendo para nosotros una encrucijada, un camino de cuatro direcciones, hermanos, que a veces eh, tiene muchas cosas que decirnos esto, nuestro testimonio. ¿Quién dice quién yo digo mismo? ¿Qué digo que yo soy delante de Dios y delante de las gentes, ¿no? Un testimonio que de los cuales tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, fue de los más que llegó a comprobar esto. ¿Cómo llegó a ganarse a una iglesia de la cual él mismo perseguía?
y cómo su vida tuvo que tener realmente un verdadero arrepentimiento, una verdadera redirección de su vida y poder trabajar desde el aspecto de, de la fe en Cristo Jesús. Bueno, en segundo lugar, cada persona, si alguna vez ha leído alguno de estos textos alternativos, eso es eh, otro buen comentario, todo lo que necesita hacer es leerlos y verá que estos tratan de replicar el formato del Evangelio, pero para presentar un mensaje radicalmente diferente. Por ejemplo, hay anexos del Evangelio de Pedro, por ejemplo, que afirman revelar enseñanzas secretas de Jesús que nadie más conoce. Es obvio que es una respuesta a los verdaderos evangelios que intenta hacer que la gente no crea en ellos. Bueno, así, así de simple llegaban a hacer trabajos para descartar, ¿verdad? Libros que no cumplieron con esos eh, requisitos. Y hay más, y se pueden mencionar, hermanos, pero nosotros hemos abordado el tema desde este punto. Entonces, solo un libro que vino muchos años después de los verdaderos, una afirmación así. Entonces, como cristianos, finalmente afirmamos que la escritura se autentica a sí misma, se autentifica a sí misma, afirma y atestigua su propia veracidad, ¿sí? Podemos demostrar su precisión al corroborarla con otras fuentes históricas, pero al final del día el cristiano recibe la escritura como la palabra de Dios porque el Espíritu Santo que la inspiró testifica al creyente que es verdadero. Jesús, hablando de sí mismo como el buen pastor, enseñó, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ese maravilloso capítulo 10 de Juan, ¿verdad? Que nos sigue hablando directamente a cada uno de nosotros. Y curiosamente, pero no sorprendente, es común escuchar a religiones, eh, a otras personas que no son eh, eh, adoptos o creyentes en el cristianismo, decir que cuando leen las escrituras por primera vez, dicen, bueno, ahora así es como se espera, ¿verdad? O así se esperaría que sonara la palabra de Dios. En ese sentido, eh, la particularidad de la palabra de Dios tiene una forma, tiene una manera en que se transmite, un estilo, aunque hay variedad de eh, estilos escriturales, eh, tiene un mismo propósito, tiene una misma intención. De hecho, cuando se revela a Jesucristo, se ve plasmado a Jesús en cada una de sus páginas, en cada una, es una proyección importante que se tiene de Jesús. Entonces la Biblia, vale el punto, la aclaración, la Biblia no es para hablar de otros temas que existen hoy en la actualidad, ¿verdad? Que para eso hay estudios particulares. La Biblia se enfoca precisamente en, en llevar a una ejemplificación la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Ese es su máximo objetivo, su más grande intención o su única intención de la palabra de Dios, ¿verdad? Revelar la presencia de Dios en su Hijo, como viene a manifestarse en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, ¿cómo sabían los primeros cristianos cuáles escritos provenían de Dios y cuáles no? Bueno, es importante notar que ellos no se vieron a sí mismos escogiendo o decidiendo.
Los libros de la Biblia más bien hablaron de recibir o heredar los libros autoritativos de cada generación anterior. Es más, vieron que estos libros tenían autoridad porque provenían de Dios, no porque ninguna iglesia o líder les pusiera un sello de aprobación. Pero no solo los aceptaron a ciegas, tenían cuatro criterios para demostrar que su aceptación de estos libros era legítima. Y vamos a hablar un poco de ella. De hecho, no me gustaría dejar de comentar en este momento que precisamente ustedes han de estudiar o qué mejor que lo conozcan eh, eh, o de repasar, ¿verdad? También junto conmigo, que los mensajes de los profetas en su tiempo no fueron recibidos. Tenemos, tenemos esos 12 profetas menores y profetas mayores que sus mensajes eh, fueron rechazados a primeras instancias, fueron puestos aparte, nadie quería escucharlos, de hecho se les hacía como algo, pudieron haber sido vistos, de hecho fueron vistos, ¿verdad? Como, como no autoridad y no revelación de Dios. Tiempos después, cuando nosotros hacemos lo que les decía, eh, el mismo pueblo de Israel llegó a comprender, decir, oye, ya pasamos esto, pero ya había escrito alguien de eso, o estamos sufriendo esto y mira cómo no escuchamos nosotros que alguien ya se había pronunciado respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, un poco esa realidad, este, que podemos experimentar ahorita en nuestro texto, de la cual vamos a hablar cuatro criterios para demostrar que su aceptación de estos libros era legítima. Y el primer criterio fue la apostolosidad, es decir, el documento fue escrito por un apóstol o alguien con contacto inmediato a un apóstol. Solo aquellos que conocieron a Jesús o que fueron compañeros íntimos de sus discípulos pudieron escribir creíblemente acerca de Cristo. El segundo era la antigüedad, ¿verdad? Incluso si alguien intentaba colocar el nombre de un apóstol en un libro, era necesario que el libro se originara desde el tiempo de los apóstoles. Esto es lo que eliminó muchos de los últimos evangelios y escritos gnósticos. ¿Ok? Entonces, ser un apóstol y la antigüedad eran características muy importantes. La tercera que pudiésemos comentar era la conformidad con la regla de la fe, la ortodoxia, la adoración, es decir, un libro tenía que sonar consistente y ajustarse a la verdad ya dada, sea que hubiese sido transmitido oralmente o en los libros bíblicos que habían comenzado ya a difundirse. Es fácil ver por qué un libro como el llamado Evangelio de Tomás no pasó esta prueba. En él, Jesús dice que hará de María un varón porque las mujeres solo pueden entrar en el reino de los cielos si se vuelven hombres. Esto o eso es totalmente contradictorio con lo que dice Pablo acerca de los hombres y las mujeres y la relación de Cristo y la iglesia en una comparación, ¿verdad? Que heredan el reino en Gálatas. Y uno de los primeros, pues como lo comentaba, uno de los primeros libros bíblicos escritos, la Carta de Gálatas. Bueno, y la última cosa que viene a hablar de su historia, de su antigüedad, de su eh, apostolado, ¿verdad? Es la universalidad. ¿Y a qué nos podemos referir con eso? Es decir, que el uso generalizado y continuo por parte de las iglesias o de las comunidades de fe en ese mundo conocido, notable desde una perspectiva humana. Es que hubo tanto acuerdo tan rápidamente, ¿no? Este, se aceptaban.
se identificaban. Era, cuando es la palabra de Dios, ¿verdad? Me gustaría usar ese texto bíblico que es lo que permanece y lo que no es de Dios, hermanos, eh, llega a un final y tiene una conclusión. Entonces, en ese aspecto, consideramos estos 4 puntos. Y un par de implicaciones importantes de todo esto, hermanos, es que primero, la iglesia no creó la Biblia por su autoridad, como enseña, por ejemplo, la creencia popular, ¿verdad? Sino que es al revés. La Biblia poseía su autoridad inherente como la palabra de Dios. Y esa palabra, la que trajo vida a la iglesia. Por tanto, la iglesia simplemente reconoció lo que Dios ya inspiró. Eh, una labor y una tarea totalmente hermosa, pero sí también eh, difícil en sus primeros años, ¿verdad? Bueno, y segundo, no nos sorprende que el canon se cerró con el fallecimiento de Cristo y los apóstoles, ¿verdad? No hubo más revelación. Ujú. Entonces, de la misma manera que se cerró con el final de la era profética del Antiguo Testamento, en anticipación de Cristo, por lo que se cerró con su fallecimiento de Cristo mientras esperamos su regreso. El Antiguo Testamento, en pasajes como Malaquías 4 y Deuteronomio 18, indicó que, pero el Nuevo Testamento ahora no nos da ninguna expectativa de más revelación más la que se plasma eh, eh, en ella, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Eh, Pablo dice en Efesios capítulo 2 que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Y así nosotros podemos comprender que es precisamente el Nuevo Testamento que se basa en ello y da su constancia de eso. Y los profetas, Antiguo Testamento, ¿verdad? Como también hace referencia. Entonces, no necesitamos más y no debemos esperar más. Podemos confiar en la palabra que hemos recibido y debemos alabar a Dios por cómo ha iluminado con su luz nuestra oscuridad y nos ha traído esta palabra que no merecíamos conocer, porque esa es la otra verdad, la otra realidad. Nosotros estábamos imposibilitados, ¿verdad? Yo no me quiero imaginar de ninguna manera que solamente hubiesen sido unos pocos los privilegiados de poder tener de primera mano esta revelación eh, y cómo pudo haber sido su experiencia. Pero hoy nosotros podemos conocer que Dios en Cristo precisamente tenía que vencer esto de la misma humanidad y que esta revelación fuese accesible para todos. Entonces, nos llenamos de confianza en el sentido que Dios trascendió las mismas eh, eh, imposibilidades que el humano tenía para conocer esta revelación. Entonces, hermanos, los atributos de la escritura es que, ¿qué es lo que hace que la escritura sea única? La escritura hace algunas afirmaciones asombrosas acerca de sí misma. Y Jesús mismo trató al Antiguo Testamento de acuerdo con estas afirmaciones. Queremos tener la misma visión de la Biblia que Jesús. Por eso no es tan difícil entender por qué nuestras iglesias, que están basadas en la palabra de Dios, fundamentadas en ella, en cómo observamos la Biblia, tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, yo quiero compartir y podemos obviamente agregar palabras y podemos podemos nutrir estas declaraciones de fe respecto a la Biblia, como por ejemplo en México, la iglesia en México establece la Biblia, es la palabra de Dios, es el único libro de inspiración divina y de valor eterno.
En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Y aquí en Estados Unidos, en el documento doctrinal, tenemos la siguiente declaración respecto a la Biblia. La Biblia, compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra inspirada por Dios, sin errores en su escrito original. La Biblia es la única regla autoritaria e infalible de fe y conducta para la humanidad. Bueno, nos hemos de dar cuenta que en la teología sistemática esto va a ser de mucha importancia, ¿verdad? Sistematizar un tema como viene a ser la Biblia, palabra de Dios, y cómo es el punto de partida de los demás temas que pueden ser abordados y tratados desde la teología sistemática. Bueno, eh, la palabra de Dios, primero de ellos, la podemos ver de esta manera. eh, y tenemos estas declaraciones que también han trabajado nuestras iglesias a través de un arduo trabajo y también de años y años de aprendizaje, de crecimiento, de trabajo teológico, de revelación a través de la palabra de Dios y por eso nosotros la aceptamos de esta manera. Bueno, un beneficio para nosotros hoy que vivimos entre la cruz y la segunda venida, claro que sí. Eh, esta, esta revelación, esta escritura nos bendice de esta manera. Éxodo 34, verso 27 dice así: Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y Deuteronomio 31, 29 dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole contra las obras, con, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces, hoy la palabra de Dios, ¿verdad? Es un beneficio para nosotros, totalmente. Eh, y especialmente ahora que vivimos en este tiempo entre la cruz de Jesús y su segundo regreso. Bueno, hay tres puntos que pudiéramos resaltar y concretar. El primero de ellos, su fiabilidad. Conserva con precisión las palabras de Dios para las siguientes generaciones. Claro que sí. Su permanencia permite el estudio repetido y cuidadoso de las palabras de Dios. Y siempre hay algo nuevo que Dios tiene que hacernos entender, ¿verdad? Y su accesibilidad es accesible para más personas que la comunicación oral, ¿verdad? Eh, aparte, hoy en día no se desconoce la barrera de los idiomas. Bueno, hoy la palabra de Dios en su forma escritural es accesible para todos. Entonces, como bien dijo uno de los primeros teólogos bautistas en América, decía él, el estudio de la verdad religiosa debe emprenderse y procesarse desde un sentido del deber y con miras a la mejora del corazón. Cuando se aprende, no debe colocarse en el estante como objeto de especulación. Debe depositarse en lo profundo del corazón, donde debe sentirse su poder santificador. Como seres religiosos,
Busquemos comprender las verdades de la religión como seres inmortales. Esforcémonos por familiarizarnos con la doctrina de la que depende nuestra felicidad eterna y tengamos cuidado de que no solo recibirla fríamente en nuestro entendimiento, sino que su poder renovador siempre esté presente en nuestros corazones. Su poder renovador siempre esté presente en nuestros corazones. ¿Qué tenemos que decir de la palabra de Dios? ¿Qué entendemos de lo que hoy tenemos de revelación de Dios mismo? Bueno, ¿qué es la palabra de Jesús y qué es lo mejor que podemos decir de esa palabra que se ha revelado escrituralmente, pero para ser vivida eh, en nuestros corazones y en nuestras vidas? Eh, la, la letra, la palabra en sí, tiene ese propósito para trascender en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Que tenemos un texto escrito. Ese texto escrito está más vivo que nunca desde nuestra perspectiva de la fe. Y hay una frase más, ¿verdad? Que pudiésemos nosotros eh, eh, destacar eh, y, y otro comentario respecto a la experiencia que tenemos y la escritura. Es decir, eh, a pesar de que la tradición y la razón, ¿verdad? Son importantes, y aún en el mismo mundo bíblico, nos ayudan a comprender lo que enseña la escritura. Al fin, son a la vez servidores de la palabra y no jueces sobre ella o colegas. Se sabe que tanto la tradición como la razón se equivocan. Más la escritura, más eh, la forma en que Dios decidió eh, mostrarse y manifestarse, eh, ahí está y ha permanecido por los siglos de los siglos. No son como tradiciones pasajeras, no son como razonamiento que un día podemos tener y al día siguiente puede cambiar. Esas alteraciones y esas variaciones no se aplican en la palabra de Dios. Bueno, situar la tradición y la razón del hombre como el fundamento para determinar si algo es la palabra de Dios o no es tan inútil como tratar de hacer brillar una linterna contra el sol, ¿verdad? Una pequeña analogía. Coloca los pensamientos y los caminos del hombre sobre los de Dios y busca usurpar la autoridad que Dios ha establecido en su palabra, que es testificada e iluminada por el Espíritu Santo. Qué pequeño se queda el esfuerzo humano. Entonces, solo el Espíritu Santo puede finalmente convencernos de la correcta autoridad de la palabra de Dios. El mismo Espíritu que habló por boca de los profetas eh, también nos convence de la palabra exaltada de Dios para, para nuestro apunte personal. Entonces, no podemos decir que la Biblia simplemente contiene la palabra de Dios, es decir, que debemos intentar discernir por nuestra razón y experimentar qué es esa palabra. No, como evangélicos debemos insistir en que la Biblia en su totalidad unida a la palabra de Dios. La verdad de la escritura no es flexible, no es exclusiva de cada persona, no está determinada o la opinión personal. Nuestras experiencias solo son valiosas en la medida en que son bíblicas y tienen trasfondos escriturales bíblicos. Entonces, eh, debemos evaluar nuestra experiencia por la verdad de la escritura, no evaluar la verdad de la escritura por nuestras experiencias, ¿verdad? Pareciera un juego de palabras, pero tiene mucha verdad. Debemos evaluar nuestra experiencia por la verdad de la escritura, no evaluar la verdad de la escritura
por nuestras experiencias propias. Importante. Entonces, la tarea de la teología sistemática es ser, hermanos, primeramente integral, es decir, cubrir todas las enseñanzas estándares de la Escritura, ser coherente, demostrar las interrelaciones de los diversos temas, contextual, es decir, interpretar el barrido de la doctrina en términos de temas actuales y, último, puntos de vista históricos y contemporáneos, conversacionales e interesantes, ¿verdad? Ese es los desafíos que siempre o que puede tener la teología sistemática y hoy que tratamos, ¿verdad? Este tema de la Biblia, la palabra de Dios desde un mundo de la fe, bueno, viene a ser sus contribuciones desde el planteamiento que nos hace la teología sistemática. Bueno, el teólogo sistemático Robert Raymond resume estas verdades. Un autógrafo inerrante e infalible es la única visión de la escritura original que concuerda con la naturaleza del Dios del teísmo cristiano, un Dios santo en quien no hay tinieblas y que no puede mentir. Solo podría inspirar a hombres a escribir un relato perfecto de la revelación recibida de él, ¿verdad? Qué buen pensamiento, hermanos. Bueno, y lo último sería, hermanos, un pensamiento con el cual vamos a cerrar, es los dos testamentos son los dos labios por los cuales Dios nos ha hablado. Los dos testamentos son los dos labios por los cuales Dios nos ha hablado. Qué hermoso. Bueno, entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene esta trascendencia. Ujú. Bueno, me llegó una pregunta. Este, es bueno confirmar, hermanos, entre nosotros que em, los textos que vienen a convertirse, que quieren hacerse ver como tanto anexos a los 66 que tenemos en el canon bíblico, hermanos, bueno, em, se cuestionan sus propósitos, se cuestionan sus intenciones, ¿verdad? Y obviamente tenían que ser filtrados y contrapuestos con lo que ya estaba escrito, con lo que ya se compartía de una manera más concisa, que eran los evangelios, las cartas paulinas, este, las cartas universales, las cartas pastorales, me refiero a las universales de Pedro, eh, eh, ¿verdad? En fin, los demás textos apócrifos que tenemos, ¿verdad? Este, no eran enfocados de la misma manera, aún y así que hablaran de la persona de Jesús, ¿verdad? Había grandes eh, cosas por las cuales pasar por medio de ellos. Por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son una clara demostración de propósitos claros de la vida de Jesús, pero sobre todo su misión. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a traer Jesús? ¿De qué vino a hablar Jesús? Mateo, Marcos y Lucas se complementan perfectamente y el sello de ambos
viene a ser Juan. Entonces, cualquier otro libro que quisiese aproximarse a otra verdad, a otra explicación, abordar otros temas, se quedaba limitado por la intención que tenían las comunidades ya establecidas, las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más, hermanos, algún comentario, alguna pregunta que puedan tener acerca de la aparición o de este primer tema de la Biblia, la Santa Biblia, como a veces se compartió popularmente por muchos siglos, la Santa Biblia, ¿verdad? O la Biblia, la palabra de Dios? Puedo hacer em, apuntes, puedo tomar notas si hubiese algo que les gustaría también que platicáramos. Vamos a tener desde la teología sistemática, vamos a tener nuestras limitaciones porque es más hablar del dogma, de la doctrina, de lo que se entiende por la palabra de Dios, antes que pues, su elaboración, su creación y todo lo demás, pero porque la Biblia ha de contener la palabra de Dios, la revelación de Dios, ¿verdad? Que fue lo que intentamos nosotros platicar y compartir en estas primeras dos clases de esta primera semana, y después vamos a entrar eh, eh, a abordar más el tema de Dios, ¿verdad? Ujú. Pero yo sé, hermanos, que hay eh, hermosas experiencias también entre nosotros de lo que significa la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que leímos la palabra de Dios? Y si notamos que su lenguaje y su manera era distinta a todas las demás cosas, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, la experiencia bueno, yo nací en un seno eh, cristiano y también tuve la bendición de crecer en una familia pastoral, pero recuerdo historias de mi papá que él no nació, mi mamá también nació dentro de la iglesia, pero mi papá no, y él nos compartía también experiencias muy hermosas de cómo fue un hermano de él mayor que lo llevó por primera vez a la iglesia, pero donde él notaba que la iglesia tenía que ser envuelta en papel o en bolsas de plástico para que no notara la gente que las personas iban a la iglesia, ¿verdad? Porque eh, eran desacreditadas o hasta ciertas ocasiones ridiculizadas. Pero la palabra de Dios dice que desde esas primeras experiencias que mi papá tuvo, a si no me equivoco, a los 18 años, él ya más consciente adoptó la Biblia como la única palabra que tenía sentido en su vida, ¿no? Y no fue muy largo el proceso, aunque fue desafiante, pero a los 21 años él ya estaba eh, eh, sirviendo como pastor, desafiando todo un mundo de prejuicios, adversidades, a veces hasta desde conocimiento, de pobreza, ¿por qué no decirlo? Pero donde encontró la riqueza espiritual, hermanos. Y hoy puedo decir, pues, que por la gracia de Dios, pues puedo tener una primera referencia cercana de él, que después de 35 años, 6, no hasta más, sigue, sigue, no, no, bueno, de ministro sí tiene más. Ay, no me vaya ahorita a corregir, ¿verdad? Pero después de tantísimos años es el comentario, sigue siendo la palabra de Dios, hermanos, en su vida, el único tesoro en el cual ha encontrado la plenitud y el sentido de la vida. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, seguimos siendo, yo sé que hay grandes referencias que pudiésemos comentar de la palabra de Dios,
y de lo que está escrito en ella, pero esa bendita palabra, esa sagrada escritura, es la que hace la referencia. Y tenemos que trascender el texto escrito, el texto sagrado. Muy bien, hermanos. ¿Un comentario, alguna pregunta, alguien que quiera mencionar algo, hermanos, antes de terminar nuestra clase? Por favor, pastor Manuel. Ujú. No, antes de hacer la pregunta, quería asegurarme nomás con respecto a estas preguntas que tenemos que hacer, ¿a dónde las tenemos que hacer? ¿Aquí en clase o por privado? ¿Cómo sería? Porque no me quedó claro. Pues es buena pregunta, hermano. No había pensado en eso. Yo había pensado simplemente en escribirlas y que nos las hicieran llegar. Vamos a abrir el espacio. Ahora queremos, nuestro propósito es hacer más uso de la plataforma. Yo puedo suplicar a nuestro hermano director que abra un espacio para subir un documento de preguntas de la clase de la primera semana. Preguntas que ustedes mismos puedan hacer, que hagan, manifiesten su participación. Hay personas también que no se van a sentir quizá en el momento o en la disposición para hacer las preguntas en la clase, entonces, pudiera ser hasta en vivo o pudiera ser, en, en la plataforma. Pero, ¿saben qué, hermano? Sería mejor escritas. Yo sí desearía que sean escritas, que sean algo que a ustedes les llamó la atención, algo que ustedes cuestionen. Este, entonces, tomar nota. Gracias. Sí, por Perfecto. favor. Igual quisiera hacer una pregunta eh, que, bueno, no deja de llamarme la atención, ¿no es cierto? Dijimos que el parámetro que se tomó para cerrar el canon era uno que venga con autoridad apostólica o que venga desde ahí, ¿no es cierto? Y es curioso, usted hizo alusión a esto de que, bueno, el apóstol Pablo tiene muchísimos escritos en el Nuevo Testamento y bueno, eh, el apóstol, su apostolado es como acreditado, porque él no fue discípulo, ¿no es cierto? Es como algo que se le acredita y digo, como en ese caso no es como los otros discípulos que sí estuvieron con Jesús y bueno, después pasaron a ser apóstoles, ¿no es cierto? En este caso, Pablo fue diferente y se nota en algunos de los evangelios que él defiende ese apostolado y lo hace sentir como que para algunos tal vez no lo eran, ¿no? Y cómo en esta autoridad de cerrar el canon, que bueno, yo bendigo a Dios porque lo acepto así como está, no lo cuestionaría, ¿no? El apóstol Pablo tiene muchísimos escritos, ¿no es cierto? Y creo, no dudo que sean auténticos. Y la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo Dios utiliza a alguien que bien, si bien fue casi contemporáneo de los discípulos, o ahí me ayuda por ahí, tal vez sea un poco mayor, pero no mucho, eh, finalmente es un tesoro para las escrituras, ¿no? Porque toma tanto lugar en las Sagradas Escrituras, los escritos de Pablo, cuando en realidad él casi venía no digo por afuera, porque era instruido a los pies de Gamaliel, era un fariseo de fariseos y era alguien muy preparado, pero sí, diríamos, no con esto del andar eh, personal con Jesús, ¿no es cierto? Eso siempre fue una pregunta, una duda que tuve y hoy me pareció el contexto ideal para plantearla, ¿no es cierto? Yo sé que es complicada, pero bueno, lo planteo como una inquietud que siempre está ahí dentro de mí, ¿no? Gracias, claro que sí, porque así es como el primero que tiene que realmente defender la transmisión del Evangelio a los gentiles es Pablo. Es Pablo, ¿verdad? Aunque Pedro fue redireccionado para ello,
Pablo fue el que tuvo que sacar el hombro, hermanos, ante esa labor, y en sus viajes eh, que va a tener, ¿verdad? En el libro de los Hechos va a mostrar esa intención. Eh, y cómo es el primero también que empieza entonces también a sistematizar nuestra fe, ¿verdad? Eh, en una práctica, si lo pudiésemos decir así. Entonces, se convierte interesante. ¿Y por qué Dios? Claro que sí, podríamos siempre preguntar eso. ¿Por qué Jesús mismo tuvo que venir con una revelación directa a él, que no fue sencilla? Pero vino un encuentro y ese encuentro fue muy significativo para su vida. Gracias, pastor. Ujú. Bueno, está bien, hermanos. Este, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ir terminando nuestra primera semana. Este, yo quería abordar ya los fundamentos doctrinales, cómo realmente nos concretamos a una perspectiva de la palabra de Dios, los recursos también bíblicos, por qué decimos, le damos características particulares a la palabra de Dios y con qué respaldo lo hacemos. Entonces, vamos a iniciar la próxima semana con ello. Ya van a tener los documentos en la plataforma por si quieren echar un vistazo y no ser desconocedores de lo que vamos a tratar la próxima semana. Y, este, y vamos a ir acercándonos más a lo que nosotros eh, hemos entendido. Ahora, si también tuviese yo la oportunidad de revisar brevemente nuestras eh, nuestro fundamento en sus particulares países, claro que sí lo podemos hacer. O ustedes pudiesen contribuir también mucho, ¿verdad? Este, pero simplemente consolidar, ¿verdad? Traer todo a un mismo espíritu, este, y darle esa valoración de cómo la Biblia se presenta a nosotros como el primer tema para ser abordado en la teología sistemática. Ujú. Muy bien, hermanos. Pues me da gusto, me da gusto. Entonces, de lo que hemos hablado, por favor, ahí escriba nada más dos, tres preguntas, hasta una misma. Vamos a abrir un espacio para que ustedes suban sus preguntas de estas primeras clases, de algo que usted haya escuchado o algo mismo que no haya quedado bien. Este, pero simplemente su participación de que ustedes están aquí conectados también va a ser considerada, hermanos. Les agradezco mucho que tomen el tiempo este, y hacer la invitación a nuestros hermanos que también nos sigan eh, en sus horarios que les conviene. Amén. Bueno, hermanos, entonces, si no hubiese nada más, estamos trabajando en estos días, hermanos, para que este fin de semana empiecen a leer y estamos en contacto. Amén. Otro aviso más, solamente general para todos. En esta ocasión, para comunicarme más, mejor, vamos a crear un grupo de WhatsApp. Este, yo batallé un poco para conocer a todos los que estábamos desde la clase pasada, entonces ya lo tenemos juntos y, y vamos trabajando desde ahí. ¿Les parece bien? Para que no nos quedemos, para que todos estemos en una misma página y yo sea el más involucrado, hermanos, para saber cuántos estudiantes vamos a estar en esta clase. ¿Ok? Muy bien. Gracias, mis hermanos. Entonces, ¿qué le parece si nuestra hermana, Alcira, espero que no haya llegado hablando turco,
¿verdad? Pero pueda hacer una oración por todos nosotros para despedirnos de esta clase. Por No, favor, hermano. no, con mucho Gracias. gusto. No tuve tiempo para aprender, pero bueno, la próxima. Bueno, Gracias. oramos. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día, por la vida, por la salud. Queremos agradecerte infinitamente por la posibilidad que nos das de poder aprender cada día más de ti. Gracias por la vida de nuestro profesor y queremos encomendar también en este tiempo, sabemos que ha fallecido el padre de una de las hermanas de nuestra iglesia. Queremos pedir que sea la fuente de consuelo tanto para su esposa como sus hijos y, y que bueno, que siempre nos apeguemos a tu palabra, a tu camino, Señor. Y te queremos pedir también por el resto de la semana para que llegue el sábado, nuestro día de reposo, y así poder honrar y servir en tu nombre. Todo esto te lo pido y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, que tengan una bonita tarde. Terminamos nuestra grabación. Que disfruten, hermanos, esta noche. Paz de Dios, hermanos, para todos. Paz, bendiciones. Paz, hermanos. Paz.